Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a hablar de Antonio de Líteres. Antonio de Líteres Carrión, también Antoni Cíteres y Carrión. Antonio Líteres o Antoni Cíteres, hasta Mallorca, 18 de junio de 1673, Madrid, 18 de enero de 1747. Fue un compositor español, uno de los principales autores barrocos de zarzuela. Biografía. Es muy posible que su traslado a Madrid tuviese que ver, como ha apuntado Antonio Líteres, con la presencia en la capilla real del mallorquín Juan Massanet Terrassa, nacido también en Artà y capellán de altar del rey. Antonio comenzó su formación en 1688 como niño de coro en la capilla real, estudiando el violón, que es igual a violonchelo, bajo la dirección de Manuel de Soba. La documentación de la capilla real aclara que Líteres fue compositor para la misma a partir de 1690. En 1693 fue nombrado bajo de viola de la misma institución. En 1696 se le encarga la composición de villancicos para la fiesta del Corpus y lamentaciones para la Semana Santa. Pronto destacó en el terreno de la zarzuela con obras como Asis y Galatea, 1708, con texto de José de Canizares, inspirada en un pasaje del libro 13 de las Metamorfosis de Ovidio, que también había inspirado a Lulú y Händel, destacando también como compositor de cantatas humanas. En 1719 recibió un encargo de la Catedral de Lisboa para componer un oratorio sobre San Vicente. En 1720 se le reconoce como uno de los instrumentistas más hábiles de la Capilla Real, así como su habilidad como compositor. Se casó 2 veces con Manuela Sánchez, fallecida en 1710, y Luisa Montalvo, fallecida en 1762, y 2 de sus 4 hijos fueron músicos. José Líteres Sánchez, fallecido en Madrid el 26 de septiembre de 1746, que fue músico de la corte de la duquesa de Osuna en Sevilla, y Antonio Líteres Montalvo, fallecido en Madrid en 1768, sucesor de José Nebra en el cargo de organista de la Capilla Real. En 1734, después de un desastroso incendio en el Palacio Real de Madrid el 24 de diciembre que destruyó el archivo musical, se le encarga, junto a José Nebra y el maestro de capilla José de Torres, reconstruir la colección y componer música nueva para reemplazar la que se había perdido. Otra de sus actividades consistió en composición de música para diversas zarzuelas y otras obras escénicas, como los elementos descritas como una ópera armónica al estilo italiano, cuya partitura se conserva al igual que la de 4 zarzuelas. En esta obra se narra la armonización final del caos causado por la lucha de los 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego. Se puso en escena modernamente en la Fundación Juan March en abril de 2018 bajo la dirección de Aaron Zapico. En los primeros años del siglo XVIII publicó diferentes obras en la imprenta de José de Torres, muchas de ellas cantatas encargadas por miembros de la aristocracia. Los elementos, por ejemplo, están dedicados a los duques de Medina de las Torres. Compuso también música para zarzuelas que se representaron fuera de la corte en diferentes teatros de Madrid, beneficiándose de la nueva política de los Borbones, que permitía a los músicos de la Capilla Real realizar actividades ajenas. La medida de su éxito le ofrece el elogio del novator Fray Benito Jerónimo Feijóo en su Teatro Crítico Universal. Algunos extranjeros hubo felices en esto,
pero ninguno más que nuestro don Antonio de Lítere, compositor de primer orden y acaso el único que ha sabido juntar toda la majestad y dulzura de la música antigua con el bullicio de la moderna. Pero en el manejo de los puntos accidentales es peculiar, pues casi siempre que los introduce dan una energía a la música correspondiente al significado de la letra que arrebata. Esto pide ciencia y numen, pero mucho más numen que ciencia. No faltan en España algunos sabios compositores que no han cedido del todo a la moda o juntamente con ella saben componer preciosos restos de la dulce y majestuosa música antigua, entre quienes no puedo excusarme de hacer segunda vez memoria del suavísimo Lítere, compositor verdaderamente de numen original, pues en todas sus obras resplandece un carácter de dulzura elevada propia de su genio y que no abandona aún en los asuntos amatorios y profanos, de suerte que aún en las letras de amores y galanterías cómicas tiene un género de nobleza que sólo se entiende con la parte superior del alma y de tal modo despierta la ternura que deja dormida la lascivia. Yo quisiera que este compositor trabajara sobre asuntos sagrados porque el genio de su composición es más propio para fomentar afectos celestiales que para inspirar amores terrenos. Si algunos echan de menos en él aquella desenvoltura bulliciosa que celebran en otros, por eso mismo me parece a mí mejor. También reconoce su excelencia incluso el aposento anticrítico de Juan Francisco de Coromina, 1726, pero su importancia como músico real decayó progresivamente con la llegada de nuevos compositores italianos protegidos de la reina. En el inventario que se realizó en el momento de su muerte se incluyen entre sus posesiones un violonchelo Stradivarius fabricado en Cremona. En efecto, entre sus bienes al morir se incluye un violón de Cremona hecho de mano de Stradivarius, maltratado. En 2003 se le encargó al musicólogo Anthony Pizza la catalogación de sus obras y del conjunto de cantatas inéditas encontradas en el archivo de la Catedral de Guatemala. Una canción suya, Confiado Jilguerillo, fue arreglada por Felipe Pedrell para voz y piano, procedente de su zarzuela en 2 jornadas, Asis y Galatea, 1709. Obras: zarzuela, Júpiter y yo, los cielos premian desdenes, 1699. Atribución discutida. Libreto del primer conde de Clavijo, Marcos de Lanuza, Mendoza y Arellano. Júpiter y Danae, 1700. Zarzuela en 3 actos con libreto de Tomás Añorbe y Corregel, estrenada en el Coliseo del Buen Retiro de Madrid el 6 de enero de 1700. Asis y Galatea, zarzuela en 2 actos con texto de José de Canizares, estrenada en el Coliseo del Buen Retiro de Madrid el 19 de diciembre de 1708. Coroni, zarzuela en 2 actos, junto con Juan de Navas, con música y con amor, 1709. Antes difunta que ajena, 1711. Hasta el insensible adora, 1704. Zarzuela con libreto de José de Canizares, atribución discutida. El estrado en la fineza o Júpiter y Semel, 1718, con texto de José de Canizares, estrenada en el Coliseo de la Cruz de Madrid el 9 de mayo de 1718. Celos no guardan respeto, 1723. Zarzuela con libreto de Antonio de Zamora. Óperas: Los elementos, ópera armónica en estilo italiano en primera edición, zarzuela en la segunda, casi 1718, dedicada a la duquesa de Medina de las Torres por su aniversario. Dido y Eneas, ópera armónica en 2 actos, atribución discutida.
Obras religiosas. Oratorio que se cantó con varios instrumentos el 22 de enero, fiesta del glorioso invicto mártir San Vicente, patrón de ambas Lisboas, 1720. Perdido. 3 misas de Facistol, archivo del Palacio Real de Madrid, víspera, villancicos, 5 cantatas sacramentales, 10 himnos latinos, archivo del Palacio Real de Madrid, 8 magníficas, archivo del Palacio Real de Madrid, salmos, miserere, monasterio de El Escorial, 14 salmos de todas vísperas, archivo del Palacio Real de Madrid, cantada del rústico pastor, cantada de reyes, monasterio de El Escorial, aliento humano, desvelo, cantada al Santísimo, catedral de Salamanca, 5 cantadas al Sacramento, catedral de Guatemala, solos, el pan de los cielos al Santísimo, catedral de Segovia. Obras profanas, 10 cantatas humanas, una de ellas estaba Filia Hermosa, Catedral de Valencia, solos, venid moradores, sol humano, Catedral de Segovia. En la descripción del video dejen un ejemplo de música de Antonio Litere. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, denle like, compartan y comenten. Muchas gracias.